Si yo alimento acá a estas tres bobinas, acá se generaría campo giratorio. Ahora, yo podría alimentar, y yo les digo, acá está el campo giratorio. No lo veo. Digo, y nos vamos, total. ¿Qué no puede? ¿Qué tendría que hacer para ver el campo giratorio? Poner un imán, Sí. ¿no? Un imán ideal sería una brújula. Claro. Lo que pasa es que no tengo una brújula. Así que lo que vamos a hacer es, si yo pondría una brújula, sería el funcionamiento del motor sincrónico. Pero como no tengo una brújula, vamos a poner un rotor en cortocircuito. Podría ser este, iba a usar este, pero yo me lo rompió eso. Así que vamos a ver. Nada pasa nada. Bueno, no voy a señalar, pero vamos a poner esto, que es una especie de rotor en cortocircuito, ¿sí? Que en realidad lo que voy a hacer para mejorar un poquito es subir un poquito la bobina, para que quede más en el centro del... Ok. Bueno, repito esto, puede ser, habría que ver cómo están conectados, vamos a probar si anda, si no anda revisamos las conexiones, pero bueno, esperemos que ande, si no hacemos papelón. Profe, la barra de hierro, ¿para qué te es? Porque vos generás un campo magnético, pero el hierro que hace, te concentra la línea de campo, o sea, te lo hace mucho más potente el campo magnético. Esto, bueno, más o menos 120. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está 120 ahí o no? Bueno, vamos a darle acá atención. Igual, hasta que no entre esto, no entra el contactor. Entonces le damos alimentación. Ahí empezó. Bueno, ahí quiere girar, pero evidentemente hay algo que no anda bien. Y a mí lo que yo hago esta deducción. Estas dos bobinas son parecidas. Sé que podemos aceptar que están construidas iguales. Esta puede ser que esté construida Diferente. al revés. Entonces vamos a invertirle estos polos. A ver si anda, no sé. Este vario tampoco suena muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, así funciona un motor asincrónico. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, ustedes me decían que era lo mismo conectarlo de cualquier forma. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Para qué lado gira? Antihorario. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a cambiar. Ahí sí, imagino por el otro lado. Entonces, ¿lo mismo o no es lo mismo? Sí, pero No, aquí, pero bueno. O sea, que yo quería decir que gira. aprieto el botón para subir con el ascensor y me voy para abajo. No es lo mismo que gire por el El lado. funcionamiento está. Funciona. Bueno, vamos a ver entonces. De hecho hacen eso, ¿no? Cuando hay un cambio de fase, lo que hacen es buscar en el ascensor. ¿Cambió el sentido? Sí, horario. Bueno, cambiándole la fase, cambiar el sentido. Bueno, si vos no tenés la forma de verificar, sí, podés probar. El tema es que hay aplicaciones que, si giran para otro lado, te pueden generar un desastre. Imagínate una bomba de agua, por ejemplo, una bomba de mucha potencia. Bueno, esto es el campo magnético giratorio y este en particular el motor asincrónico, porque esto no es magnético. Esto no está magnetizado, fíjense. Yo acá le doy, a ver, dame esa barrita. No, esa. Fíjense, esto, si yo alimento acá, esto se magnetiza, ¿ven? Entonces ahora viene tracción magnética. Ahora, esto es de aluminio, no tiene ninguna tracción magnética. O sea, lo que está pasando es que se induce una FEM, esa FEM genera corrientes parásitas, porque acá genera corrientes parásitas, pero esas corrientes parásitas generan un campo magnético, medio desprolijo, pero bueno, lo suficiente como para que
ser arrastrado por el campo giratorio. ¿Tá? Bueno, esa es una de las cosas que vimos, campo giratorio. ¿Tá? El profe le cambió de fase y cambió de... Cambio de sentido. Pero eso es trifásico, ¿no? Es trifásico, sí. La bomba de casa no. En la bomba de casa no, pero imagínate la bomba que usa AISA para llevar agua a la red. Esa es una bomba trifásica excelente, ¿no? Así que ahí seguramente sí. Doy un ejemplo, pero sí que puede haber muchos otros ejemplos de aplicaciones que si giran por un lado, podría cambiarse el sentido, sería problemático. Claro, mi pregunta era más por casa. En casa, bueno, depende del motor. Vos, por ejemplo, hay motores que tienen monofásicos que tienen bobina, lo que llaman una bobina de arranque. O sea, en motores monofásicos es otro el principio. Podemos hablar. Imagínate. Claro, en realidad yo acuérdense que acá tenía los tres campos oscilantes, un campo oscilante acá, otro campo oscilante acá y otro campo oscilante acá. La suma de esos tres campos oscilantes va generando un campo que va cambiando de sentido. Cuando yo invierto las fases, lo que estoy haciendo es cambiando la fase del campo oscilante este. Entonces, antes este campo en un instante dado tenía esta dirección y este valor. En el mismo instante, cuando cambié la fase, capaz que tiene un valor para el otro lado. Entonces la suma de instante a instante de esa inversión de fase te hace que el campo giratorio se vaya componiendo para el otro lado. O sea, habría que hacer la composición punto por punto para ver cómo se genera. Básicamente es eso. ¿Sí? Y ya les digo, investiguen si quieren el teorema de Ferrari, hay varias explicaciones que te muestran cómo va generando ese campo giratorio. En un motor monofásico, miren cómo es la mano. ¿Cómo dijimos que era el campo que se genera acá? En uno solo, variable y oscilatorio. Cuando yo tengo un campo oscilatorio, el giratorio es en dos dimensiones. Ahora el oscilatorio es en una sola dimensión. ¿Sí? Ahora ese campo oscilatorio, imagínense que yo lo descompongo en dos campos oscilantes iguales en sentido contrario. Entonces, en un instante dado, supónganse, yo hago esto, que gira así, en este instante, esta componente la descompongo en una componente horizontal y en otra vertical. Y esta la descompongo en una horizontal y otra vertical. Las dos horizontales son siempre iguales y opuestas, entonces se anulan. Y las dos componentes verticales se suman. Y eso, si yo lo tomo en otra posición, me pasa lo mismo. Las dos horizontales son iguales y opuestas y las dos verticales en el mismo sentido. Entonces las horizontales siempre se anulan y las verticales siempre se suman. ¿Qué quiero decir esto? Que matemáticamente yo puedo imaginar, ustedes ya vieron mucha matemática, así que tienen buena imaginación matemática a esta altura, que un campo oscilante lo puedo descomponer en dos campos giratorios iguales y opuestos. O sea, si yo tengo dos campos giratorios iguales y opuestos y los sumo, el resultado me da un campo oscilante. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tener un campo oscilante con una sola bobina es como tener dos campos giratorios. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer que el motor gire para un lado para que uno de esos dos campos oscilantes tome preponderancia sobre el otro. Claro. Entonces, un motor monofásico lo que hace es usar ese campo oscilante y darle, en el momento de arranque, darle algún tipo de impulso para el otro lado. Y después ya quedó. O sea, sería algo así, si yo... Sí, como lo moviera con la mano, como que da un impulso, digamos. Claro, si yo pusiera esto acá, pusiera una sola bobina y le diera un fuerte impulso, capaz que queda girando, porque uno de los dos campos prevalece sobre el otro. ¿Dónde dice la prueba? Podríamos probar. ¿Vamos? Sí. No va a andar, porque no le tengo mucha fe, porque pasa que es medio difícil. Tiene que mantenerse un rato, ¿no? No va a ser. Después en realidad hay otro principio, que vieron que con tres bobinas alimentadas desfasadas 120 grados en el tiempo y desfasadas 120 grados en el espacio genera un campo giratorio. Bueno, si yo tuviera dos bobinas desfasadas 90 grados en el espacio, pero alimentadas con tensiones desfasadas 90 grados en el tiempo,
también frena un campo giratorio. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo consigo dos bobinas así puestas? No sería problema, pero ¿cómo consigo dos tensiones desfasadas 90 grados? 3 tensiones desfasadas 120 grados es fácil porque tengo el sistema trifásico que ya viene así. Pero no tengo dos tensiones desfasadas 90 grados. ¿Qué puedo hacer para hacer eso? Claro, si yo a una de las bobinas le conecto en serie un capacitor, le produzco un desfasaje a las dos corrientes. Entonces, hay motores que funcionan así, con 2 bobinas y un capacitor. Hay otros motores que tienen las 2 bobinas, pero una la usan únicamente para el arranque. Pues una bobina chiquitita, le ponen un capacitor, lo conectan en un instante para darle el impulso inicial y como para ahorrar plata, ¿qué hacen? Le ponen una bobina chiquita. Si permanece conectada, se quema. Pero como lo único que me interesa es sacarlo del reposo, basta con darle el impulso inicial y ya después queda girando por el motor, por el fenómeno que dije antes. Esta bobina de arranque, si yo la conecto de una forma, gira para un lado. Si le invierto la polaridad, gira para el otro. Esa sería una forma de poder invertir el sentido de giro a un motor monofásico. ¿Sí? Pero siempre está alimentadas con una tensión monofásica, siempre la misma tensión. Lo que pasa es que, como yo tengo 2 cables de la bobina principal y 2 cables de la bobina de arranque, los conecto en paralelo. Pero después, ¿qué hago? Agarro estos 2 cables que vienen de la bobina de arranque y los invierto. Y si yo hago eso, ya le hago girar para el otro lado. Profe, pero si el motor está girando y cambio la fase mientras está girando, sigue girando para el mismo lado, ¿no? En un monofásico. En un monofásico, Habría que si vos pararlo. cambiás la fase de la bobina principal, Sí. yo creo que lo generás. O sea, en realidad sí, habría que ver qué pasa, pero en realidad sigue generando el campo oscilante, así que seguiría girando por el mismo lado. Sí, está bien. Pero si le invertís la fase por ahí si tenés 2 bobinas así y le invertís la polaridad esta, no, ahí ya Claro. sería otra cosa. Se frena. Lo mismo que si un motor trifásico está funcionando y haces la inversión de 2 polos, ahí el campo giratorio gira. ¿Y qué hace el motor? Eso se usa, ¿saben para qué se usa? Para generar una frenada violenta, para que el motor frene instantáneamente. O sea, vos estás girando, le invertís con una lógica de contactores la polaridad y te invierte el sentido de campo y te lo frena instantáneamente. O sea, lo haces un instante y lo parás, ¿no? Porque si no empieza a girar para otro lado. Eso se llama freno electrodinámico. Bueno, después si nos queda tiempo y vamos a hacer una cosa. Cuando terminemos aquello, yo le digo, el que se quiera quedar, lo probamos, y el que se quiera dice, vamos a ver si se queda alguno. Así seguimos sin probar. Bueno, fíjense, miren ustedes esta bornera. O miren este motor, si quieren digan la chapa y díganme ustedes